clase. Esperamos que hoy no tengamos problemas de red o de conexión. Si persiste el problema, pues le pueden reportar si nos cambiamos a Zoom, dependiendo cómo esté hoy la conexión. Creo que Zoom es menos pesada, pero vamos a empezar ahorita la clase en Teams y si hay algún problema, pues cambiemos de plataforma. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy otro tema. El día, pues no, nos correspondía verlo el día martes, pero tuvimos el problema de conexión. Entonces, proyecté algunas diapositivas de las cuales tomaron nota. Entonces, vamos hoy a continuar ya con la explicación como tal de cada una de los slides que vamos a estar viendo con el tema de hoy. Solo me indican, por favor, si te hagan falta en la sesión para que les dé ingreso. Creo que los que están en biblioteca son más, ¿verdad? Bien, creo que ya ingresaron todos. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy. Corresponde a las leyes de Mendel o a un tipo de genética que le llamamos genética mendeliana. Lo vamos a conocer con ese nombre. Acá en el curso, pues vamos para este tema, para abordar los diferentes tipos de herencia, vamos a dividir la genética en dos partes, ¿sí? Vamos a tener la genética mendeliana y vamos a tener la genética no mendeliana. Entonces hoy vamos a empezar a hablar pues de genética mendeliana. Hace referencia a los postulados, leyes, reglas o principios de Mendel, las cuales pues han sido base y clave para el desarrollo de la genética hasta lo que tenemos actualmente. Entonces vamos a hablar un poco de la historia sobre cómo fueron surgiendo estas leyes. Según la literatura que vayamos consultando, pues podemos encontrarla como leyes, como reglas, como enunciados, postulados, etcétera. Acá les voy a estar haciendo mención a las leyes como tal. Sin embargo, alguna literatura indica que más que leyes son reglas, porque todas las bueno, tenemos algunas excepciones, entonces no se cumplen al 100% estas tres leyes en todas las formas de transmisión de la herencia. Entonces algunos autores indican que no, pues no están en la categoría de leyes, sino en la categoría de reglas. Independientemente del nombre que le demos, pues han sido clave todas las leyes de Mendel para todo el desarrollo de la genética. Entonces, vamos a ver pues más adelante, cuando ya veamos en genética no mendeliana, porque es que no se cumplen. Hoy vamos a hablar de tres leyes o de los tres principios de Mendel, que en algunos organismos y también en algunos tipos de herencia pues no se van a cumplir como tal. Entonces ahí pues también va un poco por lo cual algunos autores pues no, algunos optan no por llamarle leyes, sino que reglas como tal. Haciendo un poco de historia, pues estas leyes fueron surgiendo a través de experimentos en plantas o cruces, que acá pues aparecen como hibridación, cruces que se dieron entre plantas realizadas por Gregor Mendel, el cual pues fue un monje austriaco que cruzó guisantes, chícharos o arvejas, como queramos llamarle. Entonces también dependiendo si consultamos alguna otra literatura, pues puede aparecer con alguno de estos tres nombres. Cualquiera de los tres es válido. Recordemos que es un nombre común. Entonces el nombre común pues puede ir variando entre lugar y lugar. Podemos tener también el mismo nombre común para diferentes especies, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue realizando Mendel? Pues lo que fue realizando fue cruces entre plantas de arveja como tal,
Se menciona que aproximadamente utilizó pues plantas de Pisum sativum, que es la especie de la arveja, entre estos años, entre 1856 a 1863, realizó pues diferentes cruces hasta ir obteniendo pues ya resultados más certeros que dieron la pauta para pues ir concluyendo y formando sus hipótesis e irlas comprobando hasta ir formando pues leyes que hoy se conocen como leyes de Mendel. Sin embargo, el trabajo que realizó Mendel pues no fue reconocido en su momento como tal, sino prácticamente 34 años después de que se publicaron los resultados de sus experimentos, el cual pues fue publicado en este artículo. En español pues se llama Experimentos sobre hibridación de plantas. Inicialmente pues fue publicado en idioma alemán, luego se tradujo al inglés y posteriormente al español. Entonces, en este artículo pues iban los resultados que Mendel había obtenido a través de los cruces en esta cantidad de plantas pues que es alta como tal. Sin embargo, pues no se reconoció, como les indiqué, pues es un trabajo que estuvo en el olvido o como acá les coloco en la presentación por largo tiempo. En este caso, cuando Mendel pues ya fue obteniendo resultados y también teniendo pues ya teorías más certeras a través pues, de ir comprobando sus experimentos, presentó sus investigaciones que en este conocido. Sin embargo, él les sugiere que siga replicando estos experimentos que ya había realizado en guisantes en otro género, en un género de una planta, el género Yera, comúnmente conocidas como margaritas, para ver si dos leyes habían ya pues quedado fijas o que Mendel pues ya las había comprobado en los diferentes cruces que había realizado en guisantes. Y cuando quiso replicar los mismos cruces, solo que ahora con este género, pues no obtuvo los mismos resultados. Entonces ahí también pues se fueron dando diferencias como tal. Y a partir de ello, pues al ver que no se obtenían resultados similares a los que se obtenían en guisantes y en otras especies, en algunas otras especies sí se fue replicando los postulados de Mendel, en este género no, principalmente porque este género pues tenía dos tipos de reproducción, reproducción sexual y asexual. Entonces algunas plantas que Mendel utilizó de este género eran las que tenían un tipo de reproducción asexual. Entonces no se fueron replicando pues ya dos leyes o postulados que ya estaban bastante establecidos por Mendel a través de la experimentación en guisantes. Además de utilizar este género, pues ya Mendel había probado los cruces en aproximadamente 20 especies, entre especies vegetales y también especies animales como tal. Bien, solo le voy a dar acceso a algunos. No sé si son los que están en biblioteca, que se desconecta o si es en algún salón en particular. Si está bien la señal, me pueden indicar. Vamos a ver acá el chat. Ok, gracias, Kenneth. ¿En qué salón se encuentran? Me indica que es deficiente la señal. ¿O en qué salones está deficiente? En biblioteca, ok, gracias. Los salones de las aulas viejas, ¿cómo se llaman? ¿Sí se escucha bien? Sí corre la presentación. Ese era el problema que teníamos el martes, ¿verdad? Ah, ok, están en la residencia. Bueno, creo que ahí sí la señal es más deficiente, si no estoy mal. No sé si llega hasta allá la conexión o están con datos, algunos. Bien.
la clase. Creo que se me había olvidado realizar esto desde el inicio y para que quede ahí de referencia. Bien, vamos a continuar. ¿Alguna duda por el momento que tengan de lo que les he ido platicando? Ahorita pues es un poquito y la historia de lo que fue realizando Mendel en sus trabajos. Bien, en el caso del trabajo de Mendel, pues sí estuvo olvidado por más de 30 años, fue hasta en 1900 aproximadamente, cuando nuevamente tomó relevancia los experimentos y lo retomaron pues tres científicos europeos, cada uno por separado, y llegaron pues a las mismas conclusiones que Mendel ya había establecido anteriormente. En el caso del trabajo de Mendel, pues vamos a hablar un poquito de las características o caracteres que fue evaluando, los cuales permitieron llegar a obtener lo que hoy en día pues conocemos como la ley de Mendel. Hoy vamos a estar hablando de estas tres que aparecen acá en pantalla. Entonces, Mendel lo que realizó pues fue evaluar 7 caracteres o 7 características diferentes en sus experimentos de guisantes. Entonces lo que realizó pues fue cruces entre líneas puras. Acá aparece pues la definición en algunos textos podemos encontrarlo como una raza pura. Entonces acá en las líneas puras pues la descendencia que se vaya produciendo o resultando va a ser homogénea, similar para el carácter específico que se esté evaluando. Entonces, ahorita vamos a ver en el caso pues, de ejemplos. El primer ejemplo va a ser de evaluar arvejas de color amarillo y color verde. Entonces, además de evaluar pues, el color de la vaina y también de la semilla, pues, también se evaluó un poco la piel de la semilla, si tenía piel lisa o rugosa, también el color de los pétalos de las flores, tomando de referencia a estos dos, pétalos púrpuras y blancos. También el tipo de floración, el tamaño del tallo, si eran plantas con un tallo largo o con un tallo corto. Entonces, estos caracteres fueron los que Mendel tomó de referencia para ir realizando las diferentes hibridaciones o cruces hasta llegar a obtener pues, resultados ya bastante certeros y en algún momento repetitivos como tal. Entonces, una de las características eh, que Mendel tomó en cuenta para escoger los guisantes fueron de que tenían pues un ciclo corto, tenían un bajo costo en ese momento de ir manteniendo el experimento, tomando de referencia pues estas 7 características que acá tenemos como tal. Ok, Abel, ¿sería esta o la anterior? La anterior, por favor. ¿Esta diapositiva? La anterior a esa.
Disculpe, ingeniera, es una que nomás pude observar que decía 1900, el trabajo de Mendel fue redescubierto, pero no pude ver lo demás. Sería esta. Ahí. Ahora, esta, acá. Creo que esa era la anterior. Muy amable, ingeniera, esa es. Bien, entonces, tomando pues de referencia estos 7 caracteres, hibridaciones o cruce entre plantas, se llegó a obtener estas 3 leyes, postulados o enunciados. Entonces, a través de la el chat de Teams. Ok, gracias. ¿Él es en algún salón o en las residencias? Ok, entonces mejor vamos a cambiarnos a Zoom, si les parece. Creo que es menos pesada la plataforma o utiliza menos ancho. Confirman si se escucha y hay mejor conexión. Sí, Por el ingeniera, momento sí. sí, ingeniero. Sí, ok, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Disculpen los inconvenientes. Primero B, creo que es el salón que tengo acá enfrente, ¿verdad? ¿Sí se escucha adecuadamente? Los que están en el salón de primero B. Sí. Ok, gracias, Billy. Es seguido. Bueno, estábamos platicando un poquito de los caracteres o características que Mendel tomó en cuenta en guisantes, chícharos o arvejas, como le queramos llamar. Entonces, una de las ventajas pues, de usar esta planta era el bajo costo que suponía en ese tiempo manejarlo, el ciclo corto de la especie y que también pues tenía un índice elevado de descendencia como tal, y pues también había una diversidad de caracteres o características a evaluar. En el caso de la arveja es una planta autógama, es decir, que se autofecunda. Entonces, para ir logrando o haciendo pues este control en la hibridación o cruces, lo que Mendel hizo pues fue emascular algunas plantas, lo que consistía pues en ir eliminando las anteras de algunas plantas para ir evitando pues la autopolinización y poder realizar diferentes cruces. Bien, entonces las leyes, reglas, postulados o enunciados, como queramos llamarlos,
que se derivaron producto de estos experimentos fueron estas tres. Hoy vamos a estar platicando de estas tres. Vamos a ver pues, cómo avanzamos. Y tenemos podemos llamarla de una forma más sencilla, la ley de la uniformidad, la segunda ley de la segregación y la tercera ley de recombinación, o el nombre largo pues, que acá les he colocado. Pues en algunas leyes vamos a estar tomando de referencia la primera generación filial. Ahorita vamos a indicar a qué hace referencia las generaciones filiales. Y en algunas otras vamos a estar hablando de una segunda generación filial. Entonces me indican cuando pueda avanzar, continuar. Creo que esto se les había ya proyectado el martes para que tomáramos anotaciones. Bien, ¿podemos avanzar? Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver ahorita la primera ley, le vamos a llamar la uniformidad. Entonces acá en la ley de la uniformidad vamos a estar tomando de referencia la primera generación filial. Entonces, ¿qué es una generación filial? Es la descendencia o el producto de cruzar dos líneas puras. ¿Okay? Entonces, si luego cruzáramos dos individuos que fueron producto de la primera generación, obtendríamos una segunda generación filial y así sucesivamente. Entonces, podemos abreviar la primera generación filial como la F1, la segunda generación filial. Disculpe, ingeniera. Sí. ¿Podría repetir a qué se refiere con lo de la generación filial? Sí, ok, gracias. Pues se refiere la generación filial es prácticamente la descendencia, ¿sí? O el producto de cruzar dos líneas o razas puras. Eso daría origen a la primera generación filial. Si luego cruzáramos, por ejemplo, estos dos individuos que fueron producto de una primera generación filial, obtendríamos una segunda generación filial. Esa descendencia le llamaríamos segunda generación. Generaciones filiales las podemos abreviar por la letra F. Y el número que le coloquemos va a ser referencia al número de la generación filial. Entonces, en la primera generación filial le vamos a llamar F1. Va a estar haciendo referencia a la primera generación filial. Cuando utilicemos F2 a la segunda generación filial y así sucesivamente. Vamos a estar hablando más de F1 y F2. Va a ser lo más común que vamos a utilizar. Bien, entonces, ¿qué establece la ley de la uniformidad? La ley de la uniformidad, acá aparece la definición, y acá nos indica que cuando se cruzan dos individuos de línea pura o de raza pura, que ambos son homocigotos, ahorita vamos a ir viendo esos aspectos, para un determinado carácter, es decir, una característica en específica. Por ejemplo, podríamos estar evaluando el color de los guisantes, la piel de las semillas de arveja, el tamaño del tallo, el color de la flor, etc. Vamos a estar evaluando un carácter determinado o en particular. Todos los híbridos, es decir, los descendientes en la primera generación van a ser iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores o padres o parentales. También podemos usar estos términos. Y ahorita de forma práctica lo vamos a ver para que sea más comprensible. Entonces, la primera ley que vamos a estar evaluando es la ley de la uniformidad.
de forma conceptual, esa es la definición que podemos ver acá. Y ahorita de forma práctica vamos a ver cómo obtendríamos estos resultados que acá se indican, que todos los individuos van a ser iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. Me indican cuando podamos avanzar, por favor. Bien, podemos avanzar, ya tomaron notas. Creo que esta vez se les había proyectado, si no estoy mal, el día martes. Bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? ¿Cómo vamos a ir viendo esto de una forma práctica y sencilla? Acá tal vez recordarán algo de biología que llamábamos, podemos hacer una tabla o una matriz donde tengamos filas y columnas, formar pues un cuadrado, y acá vamos a ir colocando, vamos a asignarle una letra a cada alelo, ¿sí? Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a tomar de referencia que acá utilizamos dos chícharos, un chícharo de color amarillo y otro de color verde, ¿sí? Entonces vamos a tener dos individuos acá homocigotos. Entonces vamos a tener dos individuos donde uno es el color amarillo va a ser el dominante y el color verde va a ser el recesivo, según el ejemplo que estamos tomando de referencia. Y pues de esta forma fue como Mendel fue estableciendo los cruces para llegar a los resultados y determinar esta ley que él llamó la ley de la uniformidad. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Acá en este caso, pues vamos a colocar como dominante las arvejas amarillas y como recesiva las arvejas verdes. Entonces vamos a asignar letras A, B, C, D, E, F, puede ser la letra que a ustedes más les parezca. Lo que sí debemos de hacer la diferenciación es que cuando tengamos un organismo dominante vamos a utilizar las letras mayúsculas y cuando tengamos un carácter recesivo las letras minúsculas. Entonces acá estoy utilizando la misma letra, solo que haciendo la diferenciación en que una va a ser mayúscula y otra minúscula. Entonces partimos de que tenemos dos individuos homocigotos, donde el que va a contener las letras mayúsculas va a ser un homocigoto, un homocigoto recesivo. Entonces en este caso nuestro organismo dominante va a ser pues, las arvejas de color amarillo y las recesivas las arvejas de color verde. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una tabla o un cuadro, digamos filas y columnas. Vamos a cambiar acá el modo presentación para que lo veamos acá todos juntos. Mejor vamos a utilizar el puntero de acá de PowerPoint. Bien, entonces, ¿qué realizamos? Pues colocamos acá en esta columna, puedo colocar el individuo homocigoto dominante y acá en la fila los alelos del individuo homocigoto recesivo. Entonces hacemos una separación de estos alelos. Entonces ahora vamos a hacer un cruce, ¿sí? Entonces estaríamos tomando de referencia. Entonces, ¿qué pasa si tomo de referencia una arveja amarilla con una roja? ¿Cuál sería el resultado? Tomando de referencia que la amarilla es el dominante y la verde es la recesiva. Vamos a recordar un poquito biología. Vamos a ver qué menciona acá en el chat. Gracias. ¿Estamos de acuerdo que este sería el resultado?
para todos, para todas. Bien, entonces si continúo haciendo este cruce, solo me confirman si se observa el color, por favor. Disculpe, ingeniera, ¿será que podría utilizar algún otro color? Es que en la pizarra con lo del proyector no se ve bien. Ok, de acuerdo, sí, no hay problema. Mejor vamos a colocar el modo de edición para... Bien, ¿se observa mejor ahora? Sí, es mejor de esta manera. Bien, entonces en la ley de la uniformidad, pues podemos hacer nuestro cuadro o cuadrado de Punnett. Entonces vamos a ir obteniendo los siguientes resultados. Si hacemos este cruce de dos individuos donde estamos hablando aquí del carácter del color, tenemos arvejas amarillas y arvejas verdes. Les indiqué que las arvejas amarillas van a ser dominantes y las verdes recesivas. Tenemos acá, partimos de dos individuos homocigotos. Después, al ser homocigotos, replicamos para el dominante, pues colocamos dos letras mayúsculas y para el recesivo, dos letras minúsculas. Bien, entonces acá lo que vamos a estar observando es que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer referencia en este tipo de cruces que vayamos realizando, les voy a estar pidiendo los resultados va a hacer referencia al fenotipo y también al genotipo. Los vamos a estar expresando en forma de proporción. Para el primer ejemplo, probablemente no vayamos a observar tan adecuadamente la proporción. Para la segunda ley y la tercera sí va a ser más visible. Entonces les pregunto acá, fenotípicamente, ¿qué color debería de ser el 100% de los individuos obtenidos acá en este cruce? ¿Amarillo o verde? Amarillo. ¿Estamos todos de acuerdo? Podemos ver acá. Entonces observamos, de acuerdo a qué alelo, pues colocamos que era el dominante y el recesivo, en este caso al amarillo. Vemos acá pues, la letra que predomina se encuentra en los 4 individuos, ¿sí? Entonces, el 100% de la generación va a dar como resultado arvejas color amarillo, ¿sí? Si estuviéramos hablando de la semilla, por ejemplo, ¿verdad? Fenotípicamente, lo que nosotros podemos observar a simple vista. Genotípicamente, ahora la pregunta. Y ahorita vamos a comparar si se cumple realmente con la ley, con el enunciado. Entonces, ¿cuál va a ser el genotipo de la descendencia? Está acá implícito en este cuadro. Ok, gracias. Ya escribieron algunos en el chat. Entonces, el genotipo va a ser este. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, vamos a tener, genotípicamente vamos a tener como resultado un individuo heterocigoto. Vamos a tener un heterocigoto. Si hubiéramos tenido como resultado pues, esto, sería un homocigótico dominante o homocigótico recesivo. Entonces, en la ley de la uniformidad, ¿qué nos decía el enunciado? Nos decía lo siguiente, que cuando cruzamos dos individuos de raza pura, ambos homocigotos, todos los individuos de la primera generación son iguales entre sí.
eso se cumple. Acá vemos que todos los individuos van a ser de color amarillo. Y la siguiente parte nos indicaba que va a ser igual a uno de los progenitores. Bien, sería la ley de la uniformidad tomada de referencia, pues dos individuos de raza pura o dos líneas puras, donde ambos organismos son homocigotos. ¿Alguna duda por el momento? ¿Sí queda clara la primera ley? Sí. Sí, ingeniera, queda claro. Ok, gracias. Bien, entonces avancemos a la segunda ley. Vamos a proyectar y luego nos cambiamos al modo de edición para que este cuadro. Entonces, si yo les preguntara acá, no, cuando hablemos de heterocigoto, ahí dejamos a un lado si es dominante o recesivo. Únicamente es heterocigoto como tal. Donde vamos a hacer la aclaración si es dominante o recesivo es cuando tengamos órganos homocigoto, respondiendo la duda que tiene Josué. Bien, entonces tenemos la segunda ley, podemos llamarla como ley de la ley de la disyunción. Entonces, segregación o disyunción hace referencia a una separación o distribución de genes. A eso se refiere esta ley. Entonces, ¿qué nos indica esta ley? Conceptualmente, acá pues vamos a tomar de referencia, vamos a pasar de una F1 a una segunda generación filial, a una F2 como tal. Entonces, conceptualmente acá, pues, lo que se menciona es que un alelo que determina alguna característica que parecía haber desaparecido en la vuelve a manifestarse en la segunda generación filial. Dicho de otra manera, quiere decir que ahora con esta segunda ley, lo que va a suceder es que el gen recesivo que no se expresó en la primera generación se va a poder ver y se va a poder expresar como tal. Bien, entonces me indican cuando podamos avanzar, vamos a realizar ya el cuadro de Punnett acá todos juntos. ¿Ya podemos avanzar? Sí. Ingeniero. Ok, gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a realizar ahora lo siguiente. Entonces, en esta ley de la segregación, pues ahora vamos a realizar nuevamente un cruce y vamos a obtener una segunda generación filial o una F2. Entonces, acá en la segunda generación filial, lo que va a suceder es que el gen que no pudimos observar en la primera generación, si vemos acá, pues todos, dio como resultado que fenotípicamente solo se expresa el color amarillo, el color verde no se expresa como tal. En la ley de la segregación sí se va a expresar el gen recesivo que se pierde o se queda escondido, si lo queremos llamar así, en la primera generación. En la segunda sí lo vamos a poder encontrar y se va a expresar. Fenotípicamente sí va a ser posible observarlo. Pues vamos a tomar de referencia. Acá vamos a tener el siguiente cruce. Entonces vamos a realizar nuestro cuadrado de Punnett y ahorita vamos a ver qué resultados obtenemos tanto fenotípica y genotípicamente.
Pues ahorita les comparto el modo edición para que hagamos todos juntos. Acá el cruce. Solo vamos a cambiar mejor de color, porque el amarillo no se observa, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hacemos en el cuadrado de Punnett? Pues prácticamente ir separando los alelos como tal. Entonces acá voy a cruzar dos individuos producto de una F1. En este caso, pues dos organismos heterocigotos. Y veamos cuáles serían los resultados. ¿Cuál sería el primer resultado acá? Tomar de referencia estos alelos. Estamos de acuerdo que este sería, voy a cambiar el color, ya lo traía configurado para el color amarillo y verde, pero no se observa, ¿verdad? Bien, siguiente, ¿qué resultado obtendríamos acá? En esta celda. Tendríamos AA y acá doble A, pero minúsculo. Vamos a cambiar todo a color negro mejor. Cuadro de Punnett sería y ahora les pregunto, fenotípicamente, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántos van a ser verdes o todos amarillos, todos verdes? 3 amarillos. Recording stopped. Recording in progress. Vamos a continuar. Creo que solo yo me desconecté, ¿verdad? Vamos a ver acá. Alguien ya indicó en el chat. A ver, entonces, alguien indica 75% amarillo. Veamos. Pues, ¿cuántos individuos van a ser? Bueno, en total vamos a tener 4, ¿sí? Vamos a tener 4. Acá ahorita vamos a expresar la proporción numéricamente. También la podemos expresar como porcentaje y de forma fraccionaria. Pues podemos usar números enteros y fracciones como tal. Entonces, el genotipo nos va a indicar que 3 individuos van a ser de color amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Y un individuo de color verde. El resultado fenotípicamente sería una proporción, sería 3:1. Esta es una forma válida de expresarlo. La otra sería, va a ser válida. 3 individuos de 4 son amarillos. Y un cuarto de la descendencia es color verde. También es válido expresarlo de esta manera. Y también indicaron algunos en el chat porcentualmente. Pues podemos indicar que 75% de la descendencia va a tener una coloración amarilla y un 25% de la descendencia verde. Cualquiera de esas tres es válida. ¿Cuál utilizar? La que a ustedes les parezca más sencilla o más práctica como tal. Bien, esto es respecto al fenotipo. Ahora, genotipo. ¿Cuál va a ser la proporción genotípica?
está implícito acá en el resultado. A ver, ¿cuál sería el genotipo? La proporción. O el porcentaje, como lo queramos expresar. 1, 2, ¿alguien ya indicó acá 1, 2, 1? En forma de proporción, pues podemos indicar que genotípicamente vamos a tener una proporción 1, 2, 1. Puede ser de esta manera. ¿Qué otra forma podría ser? Entonces, en cuanto a proporción, podría ser también que un cuarto de la descendencia es homocigoto dominante, 2/4 de la descendencia son individuos heterocigotos y 1/4 de la descendencia es un individuo homocigoto recesivo. Esto es válido. Expresarlo de esta manera sería válido. Bien, entonces por cuestión de tiempo nos iríamos quedando, vamos a avanzar a la tercera ley, pero la vamos a estar viendo el día martes y ya vamos a realizar, bueno, vamos a llenar acá juntos el cuadro de Punnett y ya vamos a iniciar con la parte práctica del curso como tal. ¿Habrá alguna duda por el momento, jóvenes, señoritas? Si no, vamos finalizando por acá. ¿No? Ok, bien, entonces voy a compartirles la grabación, el link en WhatsApp, porque algunos pues están en las residencias, en cuarentena, y probablemente ahí la señal no es tan estable, ¿verdad? Entonces con esto finalizamos, que sí, adelante, acá hay una mano arriba. El usuario que se llama segundo A, ¿tiene duda? Una pregunta, ingeniera, de esto que acabamos de ver, ¿es de la ley de la uniformidad o de la segregación? Los primeros dos ejemplos sí son las primeras dos leyes. Eso creo que era la duda. Sí, Lucy, este último que acabamos de hacer era sobre la Es de ley de la segregación o disyunción. Ok, gracias. Ok. Bien, jóvenes, finalizamos acá. Que tengan una feliz tarde, un buen fin de semana. Por favor, repasen lo que ya hemos visto. Les voy a compartir ahí un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Entonces, nos vemos el día martes. Por favor, sigámonos cuidando. Los que están pues en residencias, espero que se recuperen pronto. No se desesperen tampoco, que esto pues va a ir pasando, ¿verdad? Entonces, nos vemos el martes. Feliz tarde, ingeniera. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Recording stopped. Eres bella.